compañeros, vamos a dar paso entonces a nuestro último tema, tema número 9 del Congreso, el panel final de cierre, titulado Retos del Derecho de Autor a nivel contractual. Es un panel moderado por el doctor Juan Carlos Uribe, quien es abogado experto en propiedad industrial, derecho de autor, entretenimiento y publicidad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en derecho de franquicias y acuerdos de distribución. Actualmente es líder del Departamento de Propiedad Industrial en Triano Uribe Micheles. Doctor Uribe, un gusto que nos pueda acompañar. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. A ver, el tema que nosotros queremos abordar lo tenemos tanto en un marco teórico como en línea práctica. Y es porque no tanto hablar de como la naturaleza, esencia, cláusulas, objeto, sino que ha pasado en negocios. Y si pensamos, por ejemplo, yo creo que han visto que varias universidades empiezan a ofrecer másteres de derecho de entretenimiento. Y el derecho de entretenimiento no es nada distinto a un nombre glamoroso a derecho de contratos dentro de industrias muy particulares, sea videojuegos, sea música, sea teatro, sea cine, sea todo lo que de alguna manera nos hace sentir que participamos de una comunidad. Y en esto, los contratos de derecho de autor, pues, forman parte obviamente esencial de todo lo que hacemos. Y tal vez la paradoja más divertida en lo que nosotros estamos metidos en este campo es que es el área que más cambia. Es decir, hace 20 años que fueran a decirnos que en este momento, si ustedes se convierten en deportistas de videojuegos, en líderes de eSports, pueden ganarse $200,000 al año, y lo habían mirado como bobo. Pero pensar en un contrato que pueda anticipar derechos sobre industrias que ni siquiera imaginamos que van a existir es un reto. Cuando Internet empezó, y empezaron obviamente todo el proceso de distribución de obras, estaba el tema de quién tenía los derechos de los periodistas para poder publicar las obras que traía el New York Times. Y hubo toda una pelea entre el sindicato y las directivas al momento de empezar a comercializar estos derechos. O pensemos simplemente ya, el tema de inteligencia artificial, donde quién es el autor. Y entonces el contrato y el sujeto y la cesión de lo que siempre se ha hablado de forma muy espiritual, de que el derecho de autor ha sido creado para el alma de la creación. ¿Cuál alma? Estamos hablando en este instante, estamos hablando ya de crudos números de eficiencias corporativas, o estamos realmente tratando de proteger algo que transcienda un mero y banal derecho económico. Entonces, parte de lo que queríamos hacer con este panel es contarles a ustedes lo que llamamos historias de guerra. Historias en las cuales uno como profesional se sienta a redactar un contrato dentro de la, además, alquimia mental, que creo que muchos de ustedes han experimentado, que es un contrato que ustedes mismos redactaron para el momento en que era hacer el negocio, cerrarlo, hacer plata en este asunto. Las partes no se entienden, llegan a una burrusca y ahora se van a sentar a ver quién tiene la razón. Y la misma cláusula que ustedes mismos redactaron pensando en el negocio, al leer esa misma cláusula, para un juicio causa. Y háganlo exponencial a 10 años después, dentro de un nuevo contexto que no habían pensado que fuera siquiera existir. Entonces, pues, digamos que aquí son mis colegas, todos expertos, todos genios en el tema. Queríamos traerles un poco historias de lo que ha ocurrido dentro de nuestra práctica profesional, en la cual realizamos negocios, nos enfrentamos a situaciones que tiempo después, por la misma dinámica de esta industria, por la misma creatividad que nos desborda, dicen que la realidad siempre es más extensa que la realidad siempre es más extensa que la ficción. Pues volvemos a problemas que nunca nos hemos visto abocados. Bueno, y sin ir más lejos, creo que tú vas a tomar la palabra primeras y después tú vas a sacar otro. Bien, bienvenidos y gracias por pararme por esto. Gracias, doctor Juan Carlos. Y como ustedes se habrán podido dar cuenta, no soy el doctor Ernesto Cavalier. Hubo un tema personal de última hora, entonces voy a tomar su puesto. Les pido excusas si encuentran algún error en las diapositivas, así de esta mañana. Simplemente para contarles algo del día a día de nosotros también y un pequeño complemento a la charla de ayer sobre NFTs, pero entonces ahora centrados en el tema de smart contracts.
Y yo, cuando me puse a pensar en el tema de retos de los contratos, en temas de derechos de autor, y cómo lo vinculaba al tema de NFTs, entonces se me ocurrió el tema de miremos el smart contract y miremos cómo funciona, por ejemplo, el caso práctico de los simios aburridos del Club de Yates, y cómo funciona un poco bajo nuestra legislación colombiana. Y aquí el tema es que primero vamos a entender un poco qué es un smart contract, o lo que hemos llamado como smart contract. Y una forma fácil de entenderlo es, tenemos un contrato que está escrito en un lenguaje jurídico, en español, pero resulta que este contrato lo vamos a transformar a un lenguaje binario, a un lenguaje que es un código en última. Y ese código va a permitir que este contrato se ejecute de forma automática. Yo ya no voy a necesitar la voluntad de las partes para cumplir las obligaciones, sino que una vez entrado en este contrato se va a autoejecutar. Ya no necesito de la voluntad, ya no voy a tener el riesgo de no me está cumpliendo la obligación, entonces tengo que ir ante un juez, porque el mismo algoritmo se va a encargar de que estas obligaciones se cumplan. Ahora, esa es como la forma fácil de entender un poco el smart contract. Pero lo cierto es que cuando hablamos que el smart contract es un lenguaje de programación y que en últimas es un algoritmo, cabría preguntarse entonces, ¿en realidad ese algoritmo o ese lenguaje de programación sí es un contrato en sí mismo? ¿O hay un acuerdo de voluntades previo que no está por escrito y que para la ejecución de ese acuerdo de voluntades hay un lenguaje de programación al cual llamamos smart contract? Porque el contrato en últimas es un acuerdo de voluntades. Ese lenguaje de programación sí condensa de verdad lo que es un acuerdo de voluntades, o es un mero instrumento posterior al acuerdo de voluntades. Yo soy de la teoría de que sí debería considerarse smart contract, pero pensar también en esa posibilidad que les acabo de hablar nos lleva también a unos interrogantes, que es lo que quiero que veamos un poco. Y es, vamos a devolver. Allá. Y es, y es cómo vamos a interpretar entonces a un smart contract a la luz del artículo 183 de nuestra ley 23 de 1982, porque si estamos conmemorando nuestra ley 23, tenemos que hablar de la ley 23. Y aquí voy a hacer un poco políticamente incorrecto, que es la libertad que me voy a tomar siendo abogado privado, y en este momento me alejo un poco de mi posición de presidente. Y es que si ustedes se dan cuenta, este artículo 183 y la otra parte de lo que van a ver son modificaciones que ha incluido el Plan Nacional de Desarrollo en distintos momentos. Y si bien es una muy buena fuente también, una modificación por un Plan Nacional de Desarrollo, no está mal, lo cierto es que a veces hay ciertas imprecisiones que van ocurriendo por modificaciones que se hacen a las leyes a las leyes de derechos de autor, al menos, por planes nacionales de desarrollo que no tienen una discusión tan amplia como se lo podría tener una reforma solamente al tema de derecho de autor. Y esto nos lleva a varios escenarios bien interesantes también. Y entonces, como ustedes pueden ver, el artículo 183 ha sido modificado por dos planes nacionales de desarrollo. Por la ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y por la ley 1955 de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Y aquí tienen unos temas interesantes. A mí me gusta, esta modificación sí me gusta. Lo que no me gusta es que cambie cada 4 años. Pero esta modificación a mí me gusta, por ejemplo, aunque va a traer de pronto unos problemas. Resulta que este artículo dice que los derechos patrimoniales se pueden transferir o licenciar por acto entre vivos, ahí estamos claros, y que esta transferencia o esta licencia va a estar limitada a las modalidades de explotación previstas, al tiempo y al ámbito territorial que se determine contractualmente. Y aquí lo interesante también es que cuando yo no menciono el tiempo, el contrato se entiende limitado a 5 años, esa cesión o la licencia.
Y si yo no indico el país en donde realizo esa sesión o la licencia, donde se va a entender cedido el derecho o licenciado el derecho, pues se me va a limitar al país en donde se realiza esa licencia o esa transferencia. Y eso en el mundo, en el metaverso, en el criptoverso, en los NFTs, va a tener ciertas complicaciones. Lo otro que dice este artículo es que esto debe constar por escrito como condición de validez. Y ahí volvemos un poco a ese dilema. ¿Podemos en realidad considerar que un smart contract sí es un contrato? Más allá de que lo llamamos de forma bonita como smart contract, en realidad ese lenguaje de programación sí es un contrato. O en el día de mañana que lleguemos a un litigio, yo voy a defender la parte del contrato, pero la otra parte entonces me va a decir, me muero de la pena, pero eso no es un contrato. Eso es la herramienta para ejecutar las obligaciones posterior al contrato, pero no es el acuerdo de voluntades en donde dijimos que íbamos a tener unas obligaciones. Una cosa es la celebración del contrato y otra cosa es la ejecución del contrato. Cualquiera de los dos argumentos se puede dar. Reitero, yo estoy más a favor de considerar que sí es un contrato, pero perfectamente es posible decir esta otra posición. Lo otro interesante que dice acá y es que es ineficaz toda estipulación que prevé formas de explotación o modalidades de utilización que sean inexistentes o desconocidas. Entonces acá yo les pregunto, hace 10 años estábamos pensando en todo el tema de los NFTs y en el metaverso. ¿Eso es una modalidad de explotación inexistente o desconocida? En ese momento posiblemente lo era, o no lo era, o era algo que estaba en desarrollo. Y este es un guiño a Felipe, porque Felipe tiene una teoría muy interesante sobre ese tema en un conversatorio que tuvimos tiempo atrás. Y entonces, visto esto, analicemos entonces los términos, ya en un caso práctico, los términos de los simios aburridos del Club de Yates. Resulta que ellos tienen dos tipos de licencias. Una licencia para usos personales y una licencia para usos comerciales. La licencia para uso personal, evidentemente, el NFT que yo estoy comprando es mucho más económico porque tiene varias limitaciones que no, para el efecto práctico no nos vamos a detener en la personal, porque ahí ya es claro que es una licencia con unas limitaciones específicas. La que más nos interesa acá es el tema del commercial use, porque aquí nos está diciendo que Yuga le va a conceder, ojo que acá además también es bien interesante, una licencia ilimitada a nivel mundial para usar, copiar y mostrar la obra que usted está comprando, el arte que está comprando, para los propósitos también de crear obras derivadas. Entonces, básicamente, ¿qué implica esto? Que si yo compré uno de los signos aburridos, no hay ningún inconveniente, esto sigue con otros términos, una aclaración que dice como, para que quede más claro, esto significa que usted incluso si hace una camiseta, le puede poner el signo aburrido. Si quiere hacer merchandising, lo puede hacer. Los que estuvieron ayer en mi charla, si quiere ponerlo en su video de YouTube, que hay un acto también, hay actos de derechos de autor por incorporar la grabación y mostrando el NFT, lo puede hacer. Ahí está es perfectamente posible. Pero si se dan cuenta de esto, esta licencia, pues no está hablando del tiempo, ni está hablando del territorio. Podemos considerar que cuando dice grants you an unlimited worldwide license to use, perdón, si habla de territorio. Ven, que yo les dije, esta mañana la preparé. Lo de worldwide, perfecto. ¿Qué pasa si en una licencia de estas no le dijera a usted que se la licencia para todo el mundo? Entonces se va a entender limitado al país, pero ¿cuál es el país en donde se encuentra este NFT? ¿Dónde está en realidad? Porque entonces tengo que irme al marketplace y ¿dónde me voy a ubicar? ¿Es de pronto el país de origen de la persona que está, o de la empresa, compañía, que está poniendo en venta este NFT? ¿O es el país de origen del marketplace? ¿O es donde están los servidores?
no estaría claro en este caso. ¿Qué sucede también entonces? Ese unlimited me puede cubrir el hecho de no haber mencionado que es para todo el tiempo de protección del derecho de autor, o si lo puede cubrir. Y nos vamos a un tema de litigio. Hay personas que van a decir, claro, el unlimited no va a cubrir eso, porque justamente dice esto. Pero hay personas que nos van a decir, me muero la pena, pero es que ahí está refiriéndose a los tipos de derechos. Pero no está mencionando el territorio, pues el territorio sí, el tiempo. Y si no está mencionando el tiempo, pues es que la ley es muy clara en donde dice que si no se menciona, entonces me lo va a limitar. Y esos son esos pequeños detalles que va a cambiar también por país, porque además el NFT, ¿dónde lo compro? ¿Y quiénes compran un NFT? No los van a comprar solamente los colombianos. Si lo compra un colombiano, aplica la ley colombiana. Y si lo compra alguien de Nueva Zelanda, que esté en Nueva Zelanda como Johnny Pavón del anterior, a las 3 de la mañana, ¿será que entonces qué ley aplica acá? Para este tipo de temas. Yo quiero nada más dejar interrogantes. Esos son interrogantes que nos genera un poco. Y quiero finalizar mi intervención, que no me quería detener un poco, al tema de las obras por encargo. Y por eso dije en su momento que no iba a ser tan políticamente correcto. Porque esa es otra modificación por Plan Nacional de Desarrollo que tiene un tema bastante interesante. Y es que antes, eso tuvo un avance muy bueno, pero tiene una frasecita que a veces pasa imperceptible. ¿Cuál es el avance bueno? Es que antes de esta modificación que realizó el artículo 28 de la ley 1450-2011, la presunción de obra por encargo, que básicamente es una presunción en donde se entienden transferidos los derechos de autor al encargante o al empleador, en su momento solamente aplicaba para contratos de servicios, no aplicaba para contratos laborales. Entonces ahí nos dejaba, de hecho además ni siquiera decía contrato de trabajo, contrato de prestación de servicio, decía contrato de servicios, entonces nos daba también cierta interpretación de si aplicaba o no aplicaba. Pero uno podría decir no aplicaba, hay una, pues igual, volvemos a las interpretaciones, pero yo considero que no aplicaba en realidad a un contrato de trabajo. Esto lo aclara, lo deja ya sin lugar a discusión, aplica tanto para prestación de servicios como para contrato de trabajo. Perfecto, espectacular, esto es un gran avance. Sin embargo, hay algo muy interesante acá y es que dicen que se entienden transferidos en la medida necesaria para el ejercicio de las actividades habituales de la empresa encargante o de la persona encargante. ¿Y cuáles son las actividades habituales del encargante o del empleador en la época de creación de la obra? Entonces nos entramos en una discusión aún más interesante porque entonces nos vamos entonces a considerar que las actividades habituales, que no es un término definido en la ley, porque es un Plan Nacional de Desarrollo, luego no hay posibilidad de tener esta definición y este detalle. ¿Será que consideramos que las actividades habituales es el objeto social de la empresa? Porque esa es una salida fácil. Pero entonces nos vamos a las SAS. Y la SAS puede tener un objeto social indeterminado y puede hacer todo lo que sea legal. Y en ese sentido, ¿serían las actividades habituales de la empresa? Pues seguramente no. Yo creería que no. Se puede alegar en un litigio. Y entonces, ¿cuál es la actividad habitual de la empresa? ¿Y cómo logro probar que no era la actividad habitual de la empresa eso para lo que yo quiero hacer? Y además, piensen en otro tema. Yo, empresario, tengo a mis trabajadores realizando obras, desarrollo, los contrato específicamente para desarrollar estas obras, pensemos en un software, o pensemos en cualquier otro tipo de obra, y el objetivo que yo quisiera como empresa es que, pues yo estoy pagando a mis trabajadores sus salarios, sus prestaciones sociales, estoy desarrollando el objeto de mi empresa, y resulta que el día de mañana sale la tecnología blockchain, los NFTs, el metaverso, pero en el momento en que crearon esa obra, que yo ahora quiero utilizarla, y me hicieron una pintura, y ahora la quiero utilizar como un NFT, ya no lo puedo hacer. Porque de pronto no era la actividad habitual de la empresa.
Entonces tiene un sentido muy bueno, pero tiene ciertos deslices que podrían seguir mejorando. Porque hasta que no aclaremos en realidad cuál es la actividad habitual del encargante o del empleador, pues vamos a tener esta pequeña dificultad de saber en realidad qué hacemos en un eventual litigio. Esto era un poco de lo que yo les quería contar, una pequeña introducción para que les demos también, le piquemos la lengua a los demás panelistas con estas múltiples dudas. Mi intención de esta improvisada presentación no era resolver ninguna duda, sino de hecho, todo lo contrario, dejarles muchas más dudas a ustedes. Muchas gracias. Y se me pasó presentar al doctor Julián, pero como había sido de ayer, pues ya lo conocía. Entonces no es una falla protocolar. En cambio, ahora aquí vamos a estar con el doctor David Álvarez. Toda esta parte, él es profesor asistente de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad de Tolima. Es un PhD en Derecho de la Universidad de Nottingham, magíster en Historia y abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la Universidad de Externado, investigador junior en ciencias y fue becario del doctorado en ciencias y de la Universidad de Tolima. Experiencia, toda, más o menos, no después, pero sigue siendo aquí más largo, más líneas, pero les aseguro, como pueden ver, todos estos temas acá, también autor del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC UNESCO, jefe de la Oficina de Registro Nacional del Derecho de Autor, y bueno, genio ambulante aquí para estos temas que pueden consultar con frecuencia y sin más, les damos la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Permítame, me ubico en el lugar correcto porque estoy un poco adelantado en la presentación. Listo. Bueno, muy bien, muchas gracias a doctor Julián, muchas gracias a la Junta Directiva de Secolda y a todos los organizadores por permitirme participar en este evento. Un verdadero honor, un gusto ver tantas caras conocidas. Yo sé que todos hemos dicho lo mismo, pero pues entendamos que acabamos de salir de pandemia, yo acabo de llegar de Ibagué también un poco, entonces había mucha gente con la que hice mucho rato, tenía una idea, pues, realmente muy importante saludarlos y verlos. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de retos sobre esta presentación a nivel teórico. Lo que va a hacer es presentar un desarrollo investigativo que venimos realizando con la profesora Florelia Vallejo y el grupo de investigación en Derecho de la Universidad de Tolima. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la academia y en ese sentido pues hemos venido trabajando el tema de los contratos como un problema de investigación en diferentes áreas de la propiedad intelectual, y aquí vamos a presentar unas reflexiones en relación con el tema de los contratos en materia de derecho de autor, apuntándole fundamentalmente a la transferencia de derechos de autor. Digamos que el marco es más amplio, porque podemos hablar también de licencias, podemos hablar de transferencias en virtud de obra por encargo, en virtud de otras figuras, pero vamos a apuntarle fundamentalmente a la lógica del contrato de transferencias de derechos de autor. Esta es una pequeña introducción, digamos, eso es un poco lo que vamos a trabajar. Vamos a caminar rápido sobre el tema a efectos de pues comernos el tiempo que tenemos destinados. Entonces, a lo mejor cosas que están aquí no van a ver, no vamos a trabajarlas tan lentamente como otras. Lo primero que yo quisiera decir, y luego lo que pasa en la diapositiva, no, es que es un computador, entonces es lo que no entiendo. Hice todo esto para que funcionara y nada. Bueno. No. Eso pasó en otros países, pero aquí no. Eso de que sale por ahí, no tienes la licencia todavía. Pero hablemos de derecho de autor. Este cuento del derecho de autor nos habla de autores, nos habla de proteger a unos personajes a los que
queremos mucho, a los con los que trabajamos, pero entonces cuando hablamos de derecho de autor decimos esto es un derecho de propiedad, y como es derecho de propiedad, entonces en teoría se maneja bajo la lógica de la libertad contractual, ¿no? Si yo vendo mi casa, pues yo la vendo como yo quiero, al precio que yo quiera, donde yo quiera, cuando quiera. Sin embargo, cuando comenzamos a preguntarnos por el derecho de autor, decimos, bueno, ¿para qué es el derecho de autor? Y ya hemos venido viendo que el derecho de autor no necesariamente es únicamente garantizar un interés económico en términos netos, sino también garantizar unas prerrogativas especiales para los autores. Y dentro del trabajo que nosotros hemos realizado en la investigación, hemos comenzado a señalar que, oiga, espérense, no se les olvide que es que los autores son personas humanas. Y que en ese sentido, como lo veíamos ayer con el tema de las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, comienza a haber un reconocimiento a través del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 15, si no me falla la memoria, del Pacto Internacional de Derechos Humanos, en relación a decir que es que el derecho a la cultura va pegado a un derecho del autor a obtener una remuneración y obtener unos recursos, unos beneficios materiales y morales, dicen esas normas. Entonces, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo hacemos para que eso funcione si en algún momento incluso nos podemos ver chocando en un efecto horizontal, diciendo, bueno, ¿cómo así? El derecho de propiedad, por ejemplo, de un adquirente del derecho de propiedad intelectual, es decir, una persona jurídica que le compró el derecho de autor a un autor, se enfrenta al autor diciéndole, oiga, usted es el creador de la obra, usted ya mencionó los derechos, usted ya no tiene nada que hacer con esos derechos sobre la obra. Y el autor diciéndole, pero es que yo no estoy encontrando los recursos necesarios para vivir. Usted no está explotando la obra. ¿Cómo hacemos? Entonces hay un choque. Ustedes saben, cuando hablamos de efectos horizontales, cuando hay un choque de derechos fundamentales por parte de particulares. Y por lo tanto, la decisión judicial tiene que entrar a balancear esos derechos. Y uno de los criterios ha sido precisamente la protección de la dignidad de los creadores. Ante esa lógica surge el problema. Bueno, y entonces, como decía ahorita nuestro querido presidente, ¿y el contrato qué? Porque es que ahí es donde se expresa todo. Y como abogados nosotros debemos saber que en lugar de ponernos a esperar a que nos manden un pleito, pues tratemos de preverlo, ¿no es cierto? Tratemos de evitar ese tipo de problemas. Y la norma comienza a ver, y parte de lo que voy a tratar de demostrar en esa, pero no muy larga presentación, es cómo la legislación a nivel nacional y a nivel internacional ha comenzado a decir, espere un momento, libertad contractual quizá no tanto. Y hay unas razones para ello. Una de esas razones precisamente es, hay que proteger la dignidad de los creadores. ¿Cómo protegemos esa dignidad de los creadores? Entonces, el punto es balance. ¿Balance entre quiénes? Entre los intereses fundamentales del autor, los intereses del autor y los intereses de los titulares de los derechos. ¿Cómo logramos ese balance? Buscando la dignidad de los creadores, pero también garantizando la autonomía. La autonomía, no solamente la autonomía contractual, la autonomía también a través de la dignidad del autor, teniendo recursos para que sea libre para poder decidir sobre su vida. Y en ese sentido, entonces, ese balance nos lleva a decir, bueno, quizá necesitamos restricciones a los contratos, quizá necesitamos limitaciones a la cantidad de propiedad que se adquiere, como nos señalaba ahorita Julián. Oiga, su contrato no necesariamente sea de todos los derechos, sea de algunos derechos, ¿sí? O previendo el efecto horizontal o evitando el efecto horizontal. Pero además tenemos que garantizar la comerciabilidad de las obras, porque es que el derecho de autor no es solamente derecho de autor en términos de garantizar el derecho al autor, porque si no, ¿de qué va a vivir el autor? Hay que vender la obra, si no tampoco. ¿Sí o no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar mecanismos que también hagan posible que el contrato no afecte la posibilidad del titular derivado del derecho, pues hacer lo que se busca que haga, que venda la obra, que la mueva. ¿Cierto? ¿Para qué? Pues para lograr ese propósito que dentro de las teorías y los trabajos que hemos realizado llamamos el propósito comunicativo del derecho. Yo hice una pequeña revisión, y no voy a tener mucho aquí, de diferentes ejemplos en donde en legislaciones nacionales se encuentran ciertos mecanismos de diferente índole en materia de limitaciones al derecho contractual. En teoría nosotros hablamos de dos
órdenes, digamos, para entender el tema de las limitaciones al derecho contractual. Encontramos figuras ex ante y figuras ex post. ¿Qué son figuras ex ante? Son figuras en donde la limitación al derecho contractual se hace de tal manera que se prevea en el contrato o la ley le haga a los contratantes establecer ciertas cláusulas o haya unas cláusulas obligatorias dentro del contrato. Y limitaciones ex post, que son figuras donde durante o en la ejecución del contrato haya lugar a que el autor pueda pedir o reclamar ciertas modificaciones a los resultados del contrato o al desarrollo del contrato. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos que no solo consultamos parece un gráfico. Listo. ¿Qué tenemos? Primero, un caso en Inglaterra simplemente llamativo, no es que sea así súper guau, pero pasó una cosa, un estudiante vendió 50 libras esterlinas unos derechos de autor a futuro sobre su obra. Y después, pues lo que pasa siempre, lo que decían acá, no, la obra tiene gran explotación y el estudiante dice, oye, ¿mis derechos qué? Entonces logró revertir el contrato en virtud de que el alcance del mismo no respondía a la posición contractual real del autor. La ley de Panamá del 2012, debo agradecer al doctor Zapata, que no está aquí presente, que me llamó la atención sobre esta ley. Reforma que, según me contó él, no sé, fue llevada por el maestro Antequera. ¿De qué nos habla? Pues rápidamente nos habla de los principios de interpretación restrictiva, nos habla de las limitaciones al modo de uso del momento del contrato, de las obligaciones de explotación, es decir, que es obligatorio explotar la obra en virtud del contrato cuando hay cesión de derechos, no sentarse sobre la obra y no hacer nada. La prohibición sobre obra futura, una prohibición que le dice usted solamente puede contratar obra futura siempre y cuando esa obra futura esté dentro de los siguientes 5 años y sea determinada. Entonces, por ejemplo, hay unas ciertas limitaciones interesantes. Pero lo que más me interesa son estas dos. Que en el caso en que haya una desproporción entre beneficios por explotación que se obtienen por la obra y la remuneración que recibe el autor, sea posible revisar el contrato. ¿Sí? Y que ese derecho se puede ejercer dentro de los primeros 10 años de ejecución del contrato. ¿Sí? Y como principio, el reconocimiento de una participación proporcional, ¿sí?, en la explotación de la obra en el contrato. Es decir, el contrato es no solamente de manera obligatoria oneroso, sino que además es obligatorio, salvo ciertas excepciones, que el autor reciba una participación proporcional, no una cantidad tanto alzada. Es decir, no tome 10 millones de pesos de la obra, chao, sino debe un porcentaje por explotación, precio del público, etcétera. Entonces, en esa lógica es bien interesante, porque ahí vemos figuras ex ante y ex post. En Colombia tenemos las diferentes normas, vamos a mirarlas más en profundidad ahorita, pero a mí me gusta mucho señalar el caso Escalona. Los que me conocen saben que yo joro con el caso Escalona todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es que el caso Escalona es muy interesante, porque si bien no decide nada, sí nos da unos lineamientos importantes en relación con el tema de los contratos. ¿Sí? Tenemos también las leyes mexicanas. Las leyes mexicanas, por ejemplo, nos dice usted no puede transferir derechos de autor por más de 15 años, salvo ciertas excepciones. La transferencia también es onerosa y este derecho, dice la ley mexicana, es irrenunciable. Y tenemos uno del que tampoco se habla mucho y que mucha gente se sorprende cuando le dicen, la ley americana, la Copyright Act, nos dice que pasados 35 años de la ejecución del contrato y bajo ciertas condiciones, usted puede pedir que se revoque el contrato, que se termine el contrato. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, en este momento quizá no necesariamente el sistema anglosajón es tan cerrado al tema, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos la famosa Directiva Europea del 2019, la 790 del 2019, que los artículos 18 al 23 establecen una serie de condiciones en relación con la protección de los intereses de los autores en materia contractual. Y nos es un principio, que es el derecho a recibir una remuneración adecuada y proporcional. ¿Qué más tenemos? Dos que quiero llamar la atención interesante, que me parecen muy importantes porque estas son normas ya de carácter internacional. El antiguo tratado del Trans-Pacific Partnership, que se transformó gracias a nuestro querido expresidente Trump, digo querido porque es expresidente, que se transformó al CPTPP, ¿sí?
Básicamente copiaron y pegaron el TPP y lo volvieron CTTPP, o sea, sí, Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos dice? Que cada estado, en una nota al artículo 18.67 y al artículo 20.65, le abre la posibilidad a los estados a establecer condiciones específicas de limitación al alcance de los contratos en beneficio de los titulares originarios del derecho. Y esa norma tiene historia. Esa viene del TLC con Estados Unidos. ¿Cuál? El de Chile con Estados Unidos. Que nos establece una norma similar. Cada estado parte puede establecer límites razonables para proteger los intereses de los titulares originarios. Es decir, a nivel internacional, nos abren la posibilidad de que los estados partes tomemos decisiones en el sentido de proteger los intereses de los titulares originarios, limitando los contratos. Es decir, que la limitación a los contratos no es una cosa nueva, no es una cosa rara en derecho. La ley tipo de Túnez, que es uno de varios antecedentes, como miramos con el doctor Zapata y con Ernesto Rengifo ayer, también establece algunas condiciones en materia de limitaciones a los contratos. Y eso nos lleva entonces a mirar el tema de la directiva europea. ¿A qué le apunta esa parte de la directiva europea? Al contrato. ¿Bajo qué lógica? Artículo 18, buscar una remuneración justa, adecuada y proporcionada. ¿Dónde está ahí? En el interés de generar un balance justo entre titulares y derechos, afectando libertad contractual. Y como ustedes seguramente saben, entonces comienza la directiva europea a establecer una serie de condiciones especiales en relación con los contratos de transferencia, pero también de licencias de derechos de autor. Primera obligación, transparencia. Proveer información de manera leal. No vamos a poner a describir con precisión todo lo que dice la directiva, pero básicamente es un deber de transparencia por parte del titular derivado en relación con la explotación de la obra para que el autor sepa qué es lo que está pasando. ¿Qué más? La posibilidad de que usted utilice un mecanismo de adaptación contractual cuando encuentra que en virtud de la cosa de transferencia usted encuentra esa desproporción entre la remuneración que recibe y los beneficios que el titular derivado tiene. Y ese mecanismo de adaptación contractual, si no se llega a un acuerdo, entonces hay un mecanismo voluntario, ¿sí?, al cual usted puede acceder como autor para solucionar las controversias en la revisión de ese contrato. Y entonces hay una serie de conexiones entre los dos elementos. Hay un tema sobre el cual quiero llamar la atención acá, que va a apuntar a la parte final de esta presentación. Y es cuál. Que el artículo 23 expresamente nos dice que estas disposiciones que acabo de presentar no son derogables por acuerdos contractuales. ¿Sí? Incluso por acuerdos contractuales en contratos de carácter internacional. O sea, que si usted contrata y la aplicación del contrato tiene aplicación europea, así usted diga que la legislación aplicable es la legislación colombiana, cualquiera otra, fuera del entorno europeo, aplica el principio del contrato europeo. Sin embargo, hay una cosa curiosa. El artículo 22 nos habla también de revocación basada en la ausencia de explotación de la obra. O sea, si el titular derivado no utiliza la obra, usted le puede pedir legalmente que revoque el contrato. Pero la cláusula del artículo 23 excluye esta posibilidad. O sea, ya solamente habla del artículo 18, 19, 20 y 21. Pero el 23 no. ¿Por qué? En relación con Colombia, entonces, voy a tratar de ser muy rápido. No sé si lo estoy logrando, pero bueno. La sentencia Escalona. ¿Cuál es el problema con la sentencia Escalona? Lo hice de la misma manera para ver qué tan coincidente era, ¿sí?, 10 años antes, con la directiva europea. Entonces, ¿qué nos dice más o menos la sentencia Escalona? Responsabilidad del contrato en el marco de la seguridad social por parte del titular derivado, lo que lo lleva, habla la sentencia de un deber de solidaridad. En ese marco de la solidaridad, transparencia del titular derivado de manera que actúe diligente, eficiente y públicamente con el titular originario. La posibilidad incluso de llegar a revisar los contratos en caso incluso por el tema de efecto horizontal para proteger la dignidad del autor. La necesidad de reformar la ley 23 en el marco de las necesidades que se establecen en la sentencia. Y por lo tanto, entonces, tenemos qué pasó con la ley 23, pues que tenemos que la ley 1955, pues establece los elementos contractuales que ya el doctor Julián nos habló, no me voy a poner a repetirlo, pero básicamente diremos que hay una serie de normas supletivas
Si no pactamos territorio, si no pactamos tiempo, nos aplican lo que dice la norma. Nos establece normas de carácter impositivo, como que el contrato tiene que tener unas formalidades, como que no permite la cesión de producción futura, salvo ciertas definiciones que hay en el contrato, y no permite la transmisión de formas de explotación. En fin, también tenemos los principios que todos conocemos ya de la interpretación de los contratos, del artículo 77, del artículo 78, en relación con la interpretación respectiva, la independencia de los derechos, etcétera, la interpretación favorable del autor, incluido el productor, y de la aclarada nuestro equipo. Y entonces tratamos de mirar, bueno, cómo está la ley 23 en relación con esa perspectiva de controlar la libertad contractual en materia de derecho. Ante esa circunstancia, la siguiente pregunta que nos planteamos en la investigación es, bueno, listo, claramente hay limitaciones contractuales. ¿Cómo opera eso en el contrato internacional? Porque es que lo que nos habla la directiva europea al decir que hay efectos especiales en virtud de ciertos artículos y otros no, nos lleva a una reflexión, bueno, ¿y cómo funciona el contrato internacional? Entonces nos pusimos a mirar, bueno, libertad contractual en el marco del contrato internacional es un principio, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene la posibilidad de escoger la ley aplicable. Sin embargo, tenemos una serie de normas en virtud del derecho internacional privado que nos van a decir cuándo podemos aplicar cuándo podemos decidir o no sobre la ley aplicable. La primera que queremos señalar acá, pues es la Directiva Europea de la cual ya hablamos, el artículo 23. Tenemos los principios Roma 1 de la Unión Europea sobre derecho internacional privado, que nos dicen que en materia de derecho del consumidor, en materia de derecho laboral, en materia de derecho de seguros, las normas en protección de la persona más débil en la relación contractual deben prevalecer. Y entonces uno se pregunta un momento, ¿y es que no nos han dicho toda la vida que el autor es la parte más débil en la relación contractual? ¿Por qué no tenemos normas en materia de protección de derecho internacional privado en favor del autor? Y en ese sentido están, por un lado, los principios UNILOA, que son normas interpretativas que nos sirven, y por el otro lado tenemos los principios establecidos por el Instituto Max Planck en el Grupo de Investigación sobre Conflicto de Leyes y Propiedad Intelectual, y la guía de Kioto, que acaba de salir de la Asociación de Derecho Internacional y su Comité de Propiedad Intelectual y Derecho Internacional. Entonces vamos a mirar, y con esto cierro, cómo funcionan los principios CRIP, que son los de Max Planck, y cómo funciona la guía de Kioto. Entonces, en los principios CRIP lo que nos dice es, si la norma es imperativa, la elección del contrato no puede afectar la ley del Estado donde se va a aplicar la norma imperativa. Es decir, si la ley del Estado dice que hay limitaciones al contrato y esa norma es imperativa, por más que usted elija otra legislación aplicable, debe aplicar la norma correspondiente. Es decir, la norma que protege. ¿Cuál es el criterio? ¿Dónde es la ley del Estado? La ley donde todos los otros elementos relevantes del contrato se localizan. La guía Kioto lo que nos dice es cuál es la norma. Si hay una norma imperativa, la elección del contrato no puede ser afectada por la ley del Estado, y la forma diferente en que la guía de Kioto resuelve el problema de cuál es la ley aplicable es que bien puede ser la ley aplicable, la ley donde la propiedad intelectual fue reconocida, ¿sí? O sea, punto de vinculación del convenio de Berna, origen de la obra, o donde el contrato tiene conexión manifiesta, bien sea por la residencia habitual de las partes o por la residencia habitual de la parte que hace la ejecución característica del contrato, o si está la residencia habitual de esa parte está localizada en un estado cubierto por el contrato. Finalmente, entonces, tenemos normas internacionales sobre conflictos de leyes, tenemos normas sobre contratos de derecho de autor que son obligatorias, y entonces tendríamos que definir cuáles son las normas nacionales que son obligatorias para ver cuáles aplicamos en el derecho internacional privado. Tenemos que mirar cómo resolvemos la interfaz entre derechos humanos y derecho de autor desde el punto de vista del autor, aplicando en materia del contrato, garantizando la dignidad del autor, la comerciabilidad de la obra y el efecto horizontal evitando. Y por lo tanto también entender normas internacionales sobre protección mínima para los creadores, como las que ya vimos en los diferentes TLC. Con eso entonces concluyo. Muchísimas gracias y quedo a la orden de sus preguntas. Bien, entonces ahora
Sigue el doctor Felipe Rubio, abogado egresado de la Universidad de los Andes en Bogotá, especialista, por supuesto, en temas de derechos de autor, propiedad industrial y derecho de la competencia. Ha estado por más de 25 años ejerciendo aquí la profesión. De hecho, ha estado íntimamente ligado a la academia, porque también ha sido profesor por más de 25 años en los Andes, y en la Javeriana y la External de Colombia, y en Rosario, e invitado a las universidades de Latinoamérica. Ha sido consultor de la OPI, de la CERLAC, de la CIECA, de la USAID, y ha publicado diversos artículos sobre propiedad intelectual, y es ciertamente solicitado para emitir opiniones legales con frecuencia. Ha estado vinculado por más de 10 años a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, siendo jefe de la división legal, jefe de registro, asesor del director general y director general encargado de diversas oportunidades. Y actualmente, si lo quieren buscar y lo quieren contratar, se desempeña como socio de la firma Abogados BDGS aquí en nuestra linda ciudad de Bogotá. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Secorda, nuestro presidente, por la invitación. La ventaja de ustedes es que en esta corta presentación que voy a hacer ya en NFT, chao, metaverso, chao, muchos temas ya, chao, ¿no? O sea, ¿qué digo? Pero bueno, me voy a circunscribir a temas muy prácticos. A ver si mis ideas son ordenadas para que podamos decirlo. O sea, por un pelo de la celebración de los 40 años de la Ley 23, también podría haber concluido con mis 40 años de ejercicio profesional. Llevo 35, pero este comentario tiene, digamos, una razón de ser desde el punto de vista de la charla de este panel. Y es que cuando yo incursioné en estos temas del derecho de autor, la verdad era un tema muy incipiente. La verdad que la ley 23 en su momento era una de las leyes la más larga del mundo, pero a su turno supremamente bien complementada. El tema del derecho de autor dentro de la propiedad intelectual era visto hoy como... Ay, y la propiedad industrial, pues sin duda alguna era el componente de la propiedad industrial donde se pudiera hacer. De hecho, uno de mis grandes maestros en estos temas, el profesor suizo Ulrich Utenhagen, me decía cuando entré en estos temas: disfruta el derecho de autor, pero vive en la propiedad industrial, si no te vas a morir de hambre. Pero pasó algo muy interesante, y es que en la década del 80, si ustedes se acuerdan, cuando empezó a incursionar el tema de la protección del software, mucha gente le pareció a los autoralistas puro descabellado meterle derecho de autor al software. Meterle derecho de autor al software no tiene ningún sentido. Legislación especial, patentes, lo que quieran, pero no por derecho de autor. Pero, bueno, para resumir, y cosa que ustedes saben, pues el software incursionó primero por vía interpretativa, luego legislativa, convencional, etcétera, y ya no tiene discusión. Pero a lo que voy es que el software entró a revitalizar el derecho de autor. Lo entró a revitalizar, porque ya no estamos hablando de la pintura del dibujo, no lo digo peyorativamente, por supuesto, sino que ya estamos hablando de una industria muy poderosa que entraba dentro del escenario del derecho de autor. Y por eso es que, si ustedes se acuerdan, los que, ya no veo a ninguno de mi generación por ahí, si ustedes se acuerdan, antes cuando uno hacía eventos de esta naturaleza, los panelistas estaban acá, entraba a la siguiente conferencia y nosotros nos pasábamos de público. Y no es un chiste, era así. Ahora vemos de manera muy grata como muchas universidades tienen cursos de extensión, pregrado, posgrado, especialización, maestría, de todo, lo cual da cuenta de que esa dinámica, ese tema de la década de los 70, donde se midió el impacto de la industria del derecho de autor y se dieron cuenta que, eso da plata, pues ya entró en un escenario de importancia mucho mayor. Primer punto, ya vamos para ligarlo con el tema contractual. El segundo punto es que esa revitalización que dio el software, si yo la miro en mi ejercicio profesional, sobre todo actual, puedo llegar a la conclusión, y espero, pues, no quiero decir que todos puedan estar de acuerdo conmigo, pero miren que lo que está pasando con el streaming, que ya es como la forma más tradicional en que estamos accediendo a los contenidos,
en donde antes el derecho más importante era el derecho de reproducción, hoy es el derecho de comunicación pública y puesta a disposición a nivel de opinión. Y ese tema del streaming, cuando nosotros nos encontramos frente a plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera, etcétera, o desde el punto de vista audiovisual, Amazon, Netflix, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya mi conclusión práctica, que está pasando lo mismo que en su momento, en la década de los 80, pasó con el software. Me explico. Como la vocación universal de los contenidos involucrados en plataformas de streaming, audiovisual o sonoro, ya tienen un contenido o una vocación universal que permite el acceso en el lugar y en el momento que se quiera, etcétera. Estas plataformas cada vez se están volviendo más exigentes en los temas contractuales. E inclusive, muchas de las cosas que se han oído a lo largo de estos 2 días, para nuestros clientes no les interesa. Les voy a decir por qué. Para empezar, y era lo que hablábamos lo que mencionabas en un debate anterior que tuvimos, esa famosa norma de que ya no es posible determinar en los contratos que se podrán transferir los derechos por cualquier medio conocido o por conocer, solo los conocidos y los que estén en desarrollo. Entonces uno trata de ser lo suficientemente creativo para ampliar esas cláusulas, para hacer una investigación y buscar qué es lo que se está haciendo en el mundo. Y uno encuentra que en el tema del metaverso, con esta película de Snow Crash de Stephen Hawking de 1992, pues miren, ahí fue que nació el metaverso. Eso no es una bola. Zuckerberg que lo redimensionó, que es otra cosa. Pero eso fue hace 30 años. Entonces nos pusimos a ver otros temas y incursionó el tema de los NFT con todas las discusiones que ustedes han oído a lo largo de estos 2 días, que ya es una realidad. El tema de la realidad virtual, el tema de la realidad aumentada. Y uno dice, ¿qué más puede pasar que la tecnología ya no haya descubierto? Y seguramente nos vamos a asombrar. Pero yo creo que estamos en una dinámica en donde los desarrollos de la tecnología ya los estamos viviendo ahora y algo nuevo, quién sabe cuándo será. Entonces, por eso era mi comentario, que a mí no es que me preocupe mucho esa cláusula y medios por conocer, porque ya la tecnología ha avanzado tanto, que ya hay tantos desarrollos tecnológicos, que inclusive es posible que algunos de ustedes que profesionalmente estén asesorando a empresas, nosotros ya nos encargan contratos para manejarlos en el mundo del metaverso. A nosotros ya nos contratan para registrar marcas distintivas de productos en el metaverso. A nosotros ya nos están contratando para generar todo el esquema de protección de avatars o influencers digitales, por ejemplo, en donde simplemente a través de programas de computador se accede o se utiliza la imagen de esa persona con sus gestos y las particularidades, y el cliente ya manipula ese avatar digital o ese influencer digital. Y el talento, la persona natural que está allí involucrada con su derecho a la imagen digital, está en la casa. Está en la casa. Entonces, miren que ni siquiera es un tema de la dimensión desconocida o futurista. Ya son contratos que estamos realizando en este mundo. Eso me lleva a un segundo tema, que hoy más que nunca, y seguramente fue producto de lo que se habló ayer con el doctor Emilio García de la Conferencia Competencia del Derecho de Autor, Propiedad Industrial, que nunca como ahora la confluencia de todas y cada una de estas disciplinas protectoras de la propiedad intelectual o conexas están vinculadas. Por eso yo en mis clases siempre busco que los alumnos aprendan a jugar con la propiedad intelectual, porque lo que antes era solo derechos de autor o solo propiedad industrial, no. Ya estamos viendo que hay temas de derechos de autor que pueden tener un componente de propiedad industrial, que pueden tener un componente de competencia desleal, y si a eso le adicionamos temas de derecho a la imagen, dato personal e inclusive estatuto del consumidor, vemos que ya no hay ninguna posibilidad de que cualquiera de ustedes solo puedan dedicarse a una de esas disciplinas. Ya
convergen definitivamente. Es por lo menos por lo que he visto. Pero ¿por qué les digo y para concluir y por si tienen algún tipo de inquietudes, del por qué muchas de las cosas que se han venido presentando aquí a lo largo de estos 2 días para mis clientes no aplican? Porque, por ejemplo, con el tema de las plataformas de streaming, como hay tanta sensibilidad y todo el mundo está pendiente a ver cómo demando a Netflix, a Amazon, a ver si logro mi pensión, porque el tema de la pensión se me complicó en mi país, usted me va a pensionar con esas plataformas. Entonces, su nivel de ser exhaustivo en todas y cada una de los componentes utilizados en estas producciones que están en plataformas de streaming va a unos niveles brutales. Desde los emoticones que usen, pasando por el uso que ustedes seguramente lo saben de las marcas de los automóviles o de los establecimientos que salen en las producciones. Siguiendo por el tema de los tatuajes, ¿se acuerdan de esta película una que llamaba y de Mike Tyson y su tatuaje? Tan rico cuando hablamos de corrido. Bueno, ¿qué pasó el día de ayer o algo así? Que uno de ellos apareció con un tatuaje. Eso, muchas gracias. Es bueno traer a una sobrina aquí. Miren hasta dónde llega el tema y cómo impacta inclusive en los videojuegos, que hoy por hoy es una de las industrias más ricas que se pueden imaginar en términos de ganancias y utilidades. Y el tema del tatuaje que dio como consecuencia una reclamación que primero la hizo Mike Tyson y entonces resulta que, como así Mike Tyson, si él es el soporte de esa obra, es el tatuador el tema. Entonces fíjense cómo llega a todos los niveles ese tema. Y entonces todos y cada uno de esos aspectos, estas plataformas de streaming lo cuidan, pero a un detalle que han obligado, porque como ustedes saben, estas producciones propias que hacen todas las plataformas, estas plataformas, lo que buscan es que estén lo suficientemente blindados en esos temas. Entonces, por ejemplo, se presentan muchos usos que pueden ser un caso de limitación y excepción a los derechos de autor, ¿correcto? Y uno tiene la justificación, la doctrina, la jurisprudencia, y uno les sale con un concepto de 10 páginas para facturar y toda la vaina, y chao. Es cuestión de interpretación. Entonces, por lo menos en mi caso, en el tema de limitaciones y excepciones, muchos de los clientes que tenemos en plataformas prefieren ser contractualmente conservadores. Es decir, no lo usamos. Si es un tema de interpretación, eliminen esa escena. No, pero mire, que es que la ley dice y el convenio de verdad, con una mínima posibilidad de que alguien me pueda reclamar, ¿no? Entonces, me van a demandar. Y si me demandan, el tema reputacional, etcétera. Miren que hasta meten el tema reputacional en eso. Entonces, lleva a la conclusión de que las limitaciones y excepciones para muchas plataformas ni siquiera existen, precisamente por ese nivel de interpretación. También, inclusive, en el tema de la duración de la protección, para nosotros el tema es clarísimo. Las obras se protegen por un término establecido en la legislación, en los convenios internacionales, para personas jurídicas, la implementación del TLC, 70 años y toda la cosa. Motivo por el cual todo lo que supere eso, pues, ¿cuál es la conclusión? Sin ninguna discusión del tema, listo, lo podemos utilizar sin ningún problema. Las obras de Rafael Pombo, entró al dominio público en 1992, hagamos fiestas sin ningún tipo de inconveniente, recuerden Carlos Vives. Pero a nivel de las plataformas, aún en esos temas, si hay alguna mínima duda, lo evitan. Y cuento, bueno, porque es una gran cosa, pero en una producción de una plataforma se hizo utilización de imágenes de la Capilla Sixtina, más para el dominio público, ¿a dónde? Pero resulta y acontece que ese tipo de bienes también tienen un componente comercial involucrado, y de hecho en el tema del Museo Vaticano y todo el Vaticano, una empresa japonesa es la que hace el merchandising. Entonces, por supuesto, a esa empresa japonesa no le interesa para nada que se pueda ir a tomar fotografías, etcétera, como cuando uno va a la Capilla Sixtina y que no picture, pero igual todo el mundo picture a la lata. Y por supuesto hice una reclamación, pero
no de derecho de autor, porque no lo podían hacer, en consecuencia fue necesario eliminar. El punto a lo que voy es que esta nueva dimensión de los contratos, para concluir mi presentación, va en función a que ya nos toca obligatoriamente mirar todos los escenarios, no solo derechos de autor, sino derechos de marcas, nos toca mirar también derechos de imagen, dato personal, competencia, para poder involucrar en un solo contrato todos esos elementos. Y segundo, que en el ejercicio profesional, muchas de las cosas que ustedes van a ver en la ley, en la práctica, precisamente para lograr una mayor protección, muchos titulares o que encargan obras se vuelven tan asfixiantes en el criterio de los contratos, la licencia, la interpretación del uso de las obras legítimos o no, que eso de alguna manera genera una protección muy importante al autor y titulares de los derechos. Y esa, por supuesto, es como la dinámica contractual que yo he visto a lo largo de este ejercicio profesional en estos poquitos años. Muchas gracias. Voy a hacer estas preguntas, a menos que nos van a echar del salón, no sé, tú dirás, presidente. Yo quisiera simplemente controvertir algo de lo que dijo Felipe, por dos razones. Uno, cuando decimos que las plataformas y los clientes no les interesa lo que dijimos en este evento, es todo lo contrario, porque tocamos muchísimos temas que en realidad sí les interesan, y ahí voy a mi segundo punto, y es que hay clientes de clientes. Y yo sé de pronto a cuál te refieres, que es súper estricto con todo, pero hay otro que sí son más prácticos en realidad. Hay unos, exacto. Entonces, hay clientes que sí tienen un tema contractual que es impresionantemente estricto, y que quieren curarse de todo. Pero lo cierto es que cuando hablamos de estas limitaciones, excepciones, de cuando hablamos de en realidad que ha dicho el juez, hablamos también de un riesgo real. Y muchas empresas también lo que consideran es cuál es el riesgo real. Porque a veces el riesgo no es muy grande, y aquí también entra a veces un análisis económico de la propiedad intelectual. ¿Cuánto me va a costar y qué posibilidad hay de que en realidad esto pase? Entonces hay clientes de clientes, hay unos que sí son mucho más, hay empresas que van a ser mucho más reservadas, pero lo cierto es que también hay varias otras empresas que lo que le van a decir a uno es, dígame en realidad, si tengo una limitación acá o no hay una limitación, o hasta qué punto en realidad esto va a llegar a un juicio, qué posibilidad hay de que pase algo pues en la vida real. A veces el tema reputacional depende de si es un documental o si también es una obra de ficción. Obviamente eso digamos que modifica el nivel de riesgo real de la empresa. Pero muchas empresas lo que buscan no solamente es un riesgo jurídico, sino un riesgo real. Y lo que van a decir es, en realidad nos impacta porque pues somos una empresa que tiene mucho reconocimiento, que quiere seguir teniendo reconocimiento, que todo el mundo igual va a querer tratar de venirse contra uno, pero pues lo va a poder hacer de verdad, nos va a afectar reputacionalmente, y puede que en realidad no. Entonces, cuando hablamos de limitaciones y excepciones, hay otro tipo de empresas, por ejemplo, que el panel de las obras huérfanas, y es que aquí estoy en posición de quiero defender el Congreso, el panel de las obras huérfanas, también hay otro tipo de entidades que han estado detrás de que tengamos una regulación de obras huérfanas que es muy, muy importante tenerla, y todavía no lo hemos logrado. Porque hay muchos negocios detrás de las obras huérfanas que se están intentando hacer. Todo lo que hablaba también Patricia Rengifo en el tema de archivo, ahí hay una cantidad impresionante de obras huérfanas que tenemos una dificultad en este momento para usarlas, y que la creatividad que podríamos tener y las creaciones que podríamos llegar a lograr si podemos utilizar estas obras huérfanas es impresionante. Entonces, difiero un poco de lo que dijo Felipe, porque sí creo que no solamente porque, además, porque cuando ellos quieren ser muy precisos con los contratos, pues entonces el último tiene que llegar a nosotros para que nosotros les digamos en realidad que sí aplica o no en la ley colombiana.
pero depende mucho también del enfoque de cada empresa y de la forma de trabajar de una empresa. Es cierto que hay unas que son mucho más exegéticas y hay otras que tienen más interés por el riesgo. Y creo que todas está bien, todas está perfectamente bien porque son modalidades de hacer negocio y es donde vemos también que a veces el derecho llega hasta un punto, pero el negocio va mucho más allá. Y cuando uno analiza algo, tiene que analizarlo también, no solamente desde una perspectiva jurídica, sino desde una perspectiva de negocio. Y el hecho de réplica lo reclama. Derecho de réplica. No, mire, yo creo que, ¿sabes que estamos hablando de lo mismo? Me explico. Hay clientes que pueden ser conservadores en ese ejercicio para evitar todos esos riesgos. Hay clientes que no es que sean conservadores en estricto sentido, sino que la ley los habilita para eso. Vuelvo al tema de la Capilla Sixtina y lo que se utilizó en esas imágenes. Si el cliente dice, pues las utilizo y el Papa o el que sea la reclame, me vale, porque hay una multiplicación convencional y hay una multiplicación legal, ¿correcto? Y sería perfectamente válido hacerlo. Y si se le da una y que sale el Papa en su cosa dominical diciendo, y es que... Eso es otro tema, pero desde el punto de vista es absolutamente válido. El tema es cómo está percibiendo a algunos clientes, uno de manera, ni siquiera digo laxo, sino de manera, tampoco digo arriesgado, sino de que la ley dice eso, pues no es que me arriesgue, es que la ley me dice, me voy. Y hay otros que simplemente dicen, uy, pero ante esa interpretación y quede, pues mejor, si pueden poner esta cosa en lugar de otra, pues haga. O sea, son como dos visiones diferentes del mismo punto, y por eso yo creo que tú no difieres de mí, sino que estamos hablando de lo mismo, sino es percepción la forma de aplicación de la ley, pero creo que no diferiste de mí, sino que de alguna manera es visión del mismo punto. Exactamente. Bueno, entonces yo quiero diferir con los dos. Porque voy a hacer paradoja con Federico. Con Federico. No tiene afán hasta las 5 de la Con tarde. Felipe. No. Voy a decirlo rápido. Si el derecho de autor está pensando y la propiedad industrial es salir de ella, el problema tal vez está en los clientes. Porque los clientes que no producen son de los que no hablan. Los que no pagan, que son los autores. Y entonces eso es donde está. Y el tema también está en el análisis económico del derecho. Porque es que si uno va un poquito más allá en el análisis económico del derecho, y no solamente en las utilidades, como diría Posner, el análisis económico del derecho también nos lleva, desde el punto de vista del derecho de autor, de tener una materia, sustancia, materia prima, ideas, creaciones, que se intercambian para poder crear más. Porque si no, no va a haber oferta. Y si no tenemos oferta, no vamos a tener más creatividad. Entonces, y eso lo producen hasta que las inteligencias artificiales no lo permitan, los creadores. Entonces, el riesgo está, o en dónde está el autor. Esa es la pregunta. Gracias. Y ese comentario es importante, David, porque yo, cuando yo tema, muchos autores, muchos creadores iban a mi oficina y por todo me están pirateando sobre esto, no, pues puede hacer el... No, si me lo están pirateando, porque esa es buena, eso es una feliz. O sea, involucrarle al autor la conciencia de que su producción puede ser sostenible, claro, ustedes llaman, pero el autor frente a un gran público. No, ese no es el tema. Si uno no aprende a respetarlo de uno mismo, no puede esperar que los demás le respeten el tema. Entonces, por eso el comentario de David es absolutamente necesario. Bueno, aquí ya nos cuentan que nos toca vaciar la sala. Entonces no hay más tiempo para preguntas. Muchas gracias por haber asistido. Esperamos que lo veamos. Bueno, simplemente quisiera también agradecerles a todos ustedes por su asistencia. Pues pasamos por un momento, un día y medio muy nutrido. Muchas gracias a todos por los que estuvieron acá toda la jornada, los que estuvieron también media jornada, las 3 jornadas. Espero que hayan, como les decía al principio en las palabras de apertura, que salgan hoy con una persona distinta a las que eran hace un día y medio.
Y a continuación, un punto inesperado en el programa, vamos a hacer el cierre como ya lo venía haciendo nuestro señor. Quiero citar al doctor César Río, vicepresidente de Secuenta, para que lo proponga. Gracias, Pablo. Ya luego las palabras de Julián de clausura. Estos eventos involucran un gran esfuerzo de muchas personas, más para una organización como Secolda, que vive pues de las cuotas de sus socios. Y indudablemente de organizar este tipo de eventos hay mucho trabajo de muchas personas que nos han ayudado mucho. Pablo, Estefanía, Sebastián Polanco, fue muy importante. Los patrocinadores, yo creo que Baker Mackenzie también ha sido muy importante para su casa. Sabemos que parte del staff de Baker estuvo trabajando, pero probablemente pues hay alguien que se echó esto al hombro, como se dice normalmente, que trabajó muchas horas, que seguramente hubo momentos de contrariedades, de dificultades, pero que logró salir adelante finalmente de esto, y pues es Julián David, a quien yo quisiera que decir mucho. La Junta pues quiso conocer por una placa del Centro Colombiano de Derecho de Autor. Otorga el presente reconocimiento a Julián David Ruiz Roldán en agradecimiento por su valiosa labor en la presidencia del centro y la organización del Congreso, el derecho de autor a través del tiempo, Bogotá, agosto 26 de 2021. Bueno, si puedo organizar esto, como dijo una mi abuelita, mi hijito ya se puede casar. Muchas gracias, Yesid, y pues muchas gracias a la Junta. Me honra muchísimo esto, es muy significativo para mí esto. Yo entré a Secolda en el 2013, en el año que se hizo Alaí, Cartagena. Alaí es una organización internacional, es como el Secolda Internacional, básicamente. Secolda es el capítulo de Colombia de Alaí. Y ese año, que si no estoy mal estaba en presidencia la doctora Graciela Mielo, empecé a conocer a muchos de los abogados de derecho de autor en Cartagena, y me enamoré de este asunto. Me enamoré del derecho de autor, y quise dedicarme a esto. Entonces, viéndolo en perspectiva, casi ya 10 años, de estar en Secolda, y de todo el crecimiento personal que he tenido, y de ciertas retribuciones que se han logrado al, al mundo del derecho de autor, pues me siento muy agradecido, muy complacido, muy conmovido también por esto, y por haber visto pues la asistencia ahorita pedida, el dato de cuántas personas tuvimos a lo largo del Congreso, que se me olvidó decirlo ahorita. Fueron 153 inscritos, no, fueron 266 inscritos, 153 personas que vinieron en este día y medio, y lograr reunir 153 personas en un evento de solo derecho de autor, fue algo que de verdad fue gracias a toda la junta directiva, al comité académico, a las personas que nos apoyaron en logística, que fue impresionante la labor que tuvimos que hacer para reunir esto, pero es gratificante, muy gratificante poder lograr a todos ustedes, y de verdad, nuevamente, muchas gracias, muy complacido. Ahora sí, sigan con sus vidas. Muchas gracias.